Inicia, señor magistrado. Gracias. Buenas noches con todos los presentes, siendo las 7 de la noche del día 14 de agosto del año 2023, presentes en la sala de audiencia del Juzgado Penal Unipersonal de la provincia de Castro Virreina, audiencia dirigida por el magistrado José Antonio Momón Fernández, juez unipersonal de dicha provincia, a fin de realizar la audiencia de lectura íntegra de la presente sentencia en el expediente 160-2021, cuaderno 20. Por lo tanto, se emite la siguiente resolución: sentencia condenatoria, 2 de agosto del año 2023, resolución número 12, vistos y oídos los actuados en juicio oral. Llevado a cabo en el Juzgado Penal Unipersonal de la provincia de Castro Virreina, de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, dirigido por el magistrado José Antonio Momón Fernández, en el proceso penal seguido contra Crisóstomo Florencio Ramírez Quispe y Rosa Osvaldina Mendoza Huaraca, quien se le imputa ser presuntos autores del delito contra la Administración de Justicia en la modalidad de ocultamiento de menor a investigación judicial, y listo previsto y sancionado en el artículo 430 del Código Penal en agravio del Estado Poder Judicial. Antecedentes: que afoga 171 al 193 del expediente judicial corre el acta de audiencia de control de acusación, en la cual obra la resolución número 13, fecha 22 de marzo del año 2023, mediante el cual el señor juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de Castro Virreina dicta autoenjuiciamiento en contra de los hoy acusados señalados precedentemente. A continuación, consigna la pena de la reparación civil por el señor representante del Ministerio Público. Admite los medios de prueba ofrecidos para las partes procesales. Se precisa que la parte agraviada no se constituye actor civil. Instalada la audiencia en el día y hora señalado, después de recepcionar las acreditaciones de las partes procesales, se ha concedido uso a la palabra a las partes procesales, quienes, por su orden, han realizado sus alegatos de apertura. Acto seguido, se procedió a informar a los acusados sus derechos y se le ha preguntado si admiten ser autores del delito en materia de acusación y responsables de la reparación civil, quienes manifestaron ser inocentes, por lo que se preguntó a las partes procesales si tienen nuevos medios de prueba que ofrecer, quienes contestaron por su orden. Tanto el Ministerio Público como la defensa del acusado o de los acusados no han ofrecido medios de prueba alguno. Luego se preguntó a los acusados si iban a declarar en presente audiencia, la cual, después de conversar con su defensa, indicaron que lo harán con posterioridad. En la segunda sesión, realizada el 9 de junio de 2023, a las 9 de la mañana, se ha recepcionado la declaración de la testigo Rosa Angélica Muñante Guisado. En la tercera sesión, realizada el 21 de junio, se recepcionó las declaraciones de las testigos Dora Luz Vallarta Aguilar, Otilia Juana Valenzuela Raimundo, Eduardo Pachas Herrera. En la cuarta sesión se recepcionó la declaración del testigo Jesús Ramírez Llanos, y en quinta sesión se oralizó las piezas documentales ofrecidas por el Ministerio Público como defensa de los acusados. Se recepcionó la declaración de los acusados. En la sexta sesión del 31 de julio se recepcionó los alegatos de clausura de las partes procesales. Se concedió uso de la palabra a los acusados a fin de que ejerzan su derecho de autodefensa, quedando de esta manera expedito a la presente para dictar sentencia. Retenciones penales y civiles de las partes procesales. Del Ministerio Público se señala que los ahora acusados Crisóstomo Florencio Ramírez y Rosa Osvaldina Mendoza Huaraca han tenido como domicilio en el distrito de Aurabá, provincia de Castro Virreina, departamento de Huancavelica. Una de sus hijas es la menor de iniciales DRM, de 5 años de edad, que en el año 2017 resulta que en esa época la menor cursaba estudios de la institución educativa 387 de Aurabá, siendo que el día 8 de mayo del 2017 la menor, luego de que fue dejada por su madre en la institución educativa, la menor comenzó a quejarse de dolor en sus partes. Es así que la profesora Rosa Vallarta Aguilar le preguntó qué es lo que tenía o qué le estaba sucediendo. Inmediatamente la menor le dijo que su papá le había bajado el pantalón, obviamente haciendo referencia al acusado Crisóstomo Florencio Ramírez, y además también este hecho le fue comunicado a la directora de la institución educativa, que inmediatamente pusieron en conocimiento de la policía. Inmediatamente se practicó un examen médico a la menor y corrobora que en efecto la menor había sido víctima de violación sexual, sindicando de este hecho a su padre, el hoy acusado. Resulta que en esa fecha, 8 de mayo del 2017, se realizan diligencias puntuales, entre ellas la evolución médica de la menor, asimismo la declaración de la madre y del padre, quienes ahora son acusados, generándose la carpeta fiscal 67-2017, esto por la comisión del delito contra la libertad sexual, violación sexual de menor de edad en agravio de la referida menor.
Posteriormente a esas diligencias, ya con conocimiento pleno del acusado y la acusada de que se estaban siguiendo una investigación en su contra, tanto en primer momento por las actuaciones de la policía que fueron direccionadas dispuestas por el Ministerio Público, es que posterior a esa fecha se programan diligencias y en sede fiscal, entre ellas las más importantes, realizar una diligencia de entrevista única en Cámara Gesell y otras diligencias. Sin embargo, luego del 10 de mayo, la menor ya no se encontraba en su domicilio. Lo mismo sucedió con sus padres ahora acusados, que tampoco ya no se les encontró en su domicilio. Es decir, se habrían retirado por completo del distrito de Aurora. Al indagar la policía y autoridades como el subprefecto por la zona no pudieron dar con el paradero de los acusados menores, de los acusados menos de la menor, razón por la cual no se pudo recabar las declaraciones de la menor y practicar las demás diligencias dispuestas por el Ministerio Público. Esa conducta configura por parte de los acusados la comisión del delito de ocultamiento de menor a investigación judicial, toda vez que no obstante que ya tenían conocimiento que se estaban realizando investigaciones por parte de la policía bajo la dirección de la Fiscalía y ya también en sede fiscal, es que estos, lejos de contribuir con la justicia, es que deciden sustraer a la menor del distrito de Aurora, incluyendo también ellos mismos, se sustraen, se alejan del distrito de Aurora. Con esa conducta se había configurado el referido delito. La defensa técnica de los ciudadanos ha señalado, indica que en ocasiones para poder progresar en un nuevo lugar se tiene que dejar la vida hecha en tu hogar. Y es que en el caso en concreto, esta defensa va a demostrar que la teoría del caso presentado el día de hoy por el señor representante del Ministerio Público es errónea, manejando pues verdades parciales, debido a que se acusan a mis patrocinados mencionados que fueron capaces de ocultar a su hija para poder evitar diligencias preliminares y correspondientes, pues citaciones para la investigación de un caso fiscal. Sin embargo, lograremos demostrar mediante pruebas y hechos fácticos de que estas afirmaciones no son ciertas, debido a que mis patrocinados en su condición de padres de familia siempre tienen que velar por el bienestar de sus menores hijos. En tanto, la oportunidad de un trabajo con mayor remuneración o estabilidad siempre será de una calidad de vida más óptima. Aunado a ello, vamos a demostrar que mis patrocinados no tenían conocimiento alguno de las demás diligencias que la Fiscalía habría ordenado. El señor fiscal nos ha dicho que mi patrocinados se fugaron con fecha 10 de mayo de 2017. Sin embargo, en el transcurso de este juicio se demostrará por la existencia de disposiciones fiscales con fecha posterior, lo que vendría a preguntarse cómo puede haber conocido en fecha 10 de mayo de diligencias programadas por la Fiscalía. Derecho y posición de los acusados, de conformidad con el numeral 3 del artículo 371 del Código Procesal Penal, se les informó sus derechos que le asiste en juicio oral, y conforme al numeral 1 del artículo 372 del Código Procesal Penal, se les preguntó a los acusados si admiten ser autores del delito que se les imputa y responsables de la reparación civil solicitada por el Ministerio Público, quienes previa consulta con su abogado defensor manifestaron que se consideran inocentes y no son responsables de la reparación civil. Actuación probatoria. El debate probatorio se desarrolló con las pruebas admitidas en juicio o en el auto de enjuiciamiento, las mismas que fueron actuadas en la etapa probatoria de acuerdo a los principios de contradicción, publicidad, oralidad e inmediación, según consta en las grabaciones de audio y video y en las actas de las sesiones de audiencia desarrolladas. Asimismo, se analizarán de manera individual y conjunta en la parte correspondiente de la sentencia. Declaración del ciudadano Crisóstomo Florencio Ramírez Quispe. En juicio oral, en resumen, manifestó que viajaron y se fueron por temas netamente económicos y que no tenía trabajo. En el año 2016 su sobrino llegó a Aurora y encontró al acusado en extrema pobreza. En eso su sobrino le ofreció trabajo, pero ya antes había ido a trabajar para Huachos. Ahí trabajó en un establo por 15 días. En ese entonces le prestó 500 soles. Es así que ahí ya quedaron que se iban a ir a trabajar en las vacaciones, pero que no pudo ir porque no tenía para su pasaje. Es así que quebraron o que quedaron para que vaya el día 20 de abril, pero tampoco no pudo ir porque se le presenta un trabajo en el gobierno regional de Huancavelica para que trabaje en la carretera. Indicó que tiene 2 hijos menores de edad, que en ese entonces estaban estudiando en el jardín del distrito de Aurora y que en el lugar que se fueron estudian en el Colegio de Santa Cruz, que empezaron a estudiar desde el 15 o 20 de mayo. Indicó también que le comentaron que su menor hija había sido víctima de violación sexual. Indicó que nunca le comentaron, que ninguna de las autoridades le había comentado y que no había ningún documento. En cuanto a que si le había dicho que su hija había sido abusada sexualmente, indicó que sí. Indicó también que sí habría declarado en sede policial, y a la pregunta de cómo tomó o cómo se sintió cuando le dijeron que su hija había sido abusada sexualmente, indicó que no quería porque su hija en ese momento, cuando le tomaban su declaración,
En la fiscalía, la niña estaba normal, correteaba con su hermano e indicó que se investigue esos hechos, pero como no le dijeron nada, tuvo que irse a trabajar a su sobrino. También señaló que su hija fue evaluada en el centro de salud de Aurabá, pero ahí no le dijeron si estaba violada o no. En cuanto a que si fue a la casa de las profesoras, señaló que fue una tarde a decirles quién le había dicho eso. Le dijo que si ellas no comprobaban, tendrían que pagarles una reparación civil y que te dijeron. ¿Y qué te dijeron la profesora? Señaló que su hija había sido violada, que el acusado le había metido una bola y señaló que declaró ante el fiscal y su secretario. Declaración de la ciudadana Rosa Osvaldina Mendoza Guaraca. En juicio, en resumen, manifestó que de por qué motivo se fue de Aurabá. Indiqué que porque no tenía trabajo, cuando trabajaba le pagaban 10 soles a 20 soles y no le alcanzaba, que desconoce de la denuncia de violación sexual que sufrió su menor hija en el año 2017, le llevaron a su hija al centro de salud. Señaló que si fueron los profesores y la obstetra quien la había llevado a su hija. La presunción de inocencia en el proceso penal como regla valorativa probatoria señala que en principio la presunción de inocencia se encuentra consagrado en el literal inciso 24 del artículo 2 de la Constitución, que establece que toda persona es considerada inocente a menos que no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. En el ámbito penal tiene 4 dimensiones, siendo primero el principio, 2 regla de tratamiento, 3 regla probatoria y 4 regla de juicio. Como regla de juicio exige que el Estado pruebe la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable. En esa perspectiva, la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que la presunción de inocencia requiere que nadie sea condenado salvo la existencia de prueba plena o más allá de toda duda razonable de su culpabilidad, tras un proceso sustanciado de acuerdo a las debidas garantías, por lo que si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla sino absorberla. En ese aspecto, el Tribunal Constitucional sostiene que en el contenido esencial del derecho a la presunción de inocencia se convierte en un límite al principio de libre apreciación de la prueba por parte del juez, puesto que dispone la exigencia de un mínimo de suficiencia probatoria para declarar la culpabilidad más allá de toda duda razonable. Análisis del delito. El Ministerio Público imputa la comisión del delito de conformidad al artículo 403, que señala que el que oculta a un menor de edad a las investigaciones de la justicia o de la que realiza la autoridad competente será punido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 3 años. Es así que, conforme al planteamiento del caso, el Ministerio Público ha señalado que efectivamente existe este delito cometido por los hoy acusados, quien, conforme al requerimiento de acusación, indica que el día 8 de mayo del 2017 se puso en conocimiento a la autoridad policial que la menor de iniciales TDRM fue víctima de violación sexual por parte de Crisóstomo Ramírez Quispe y se recabó la declaración de la madre de la agraviada, así como de su padre y otros, y con oficio 119 de fecha 9 de mayo puso a conocimiento de esta fiscalía, generándose la carpeta fiscal 67 de 2017 seguida contra Crisóstomo Florencio Quispe por la comisión del delito de violación sexual de menor de edad en agravio de la persona de iniciales TDRM, que posteriormente el 10 de mayo los acusados se retiraron de su domicilio ubicado en el sitio de Tagorroa, junto con la menor de iniciales TDRM, a pesar que tenían conocimiento que la menor había sido víctima de violación sexual, lo cual estaba siendo investigado por parte de la autoridad policial y fiscal, con la única finalidad de ocultar a la menor de las diligencias programadas por la fiscalía. Conforme al inciso 1 del artículo 393 del Código Procesal Penal establece que el juez penal no podrá utilizar para la deliberación pruebas diferentes a aquellas legítimamente incorporadas en el juicio, es decir, de acuerdo a los fines que sustenta el modelo procesal penal vigente, entre estos el de inmediación, contradicción, oralidad
y publicidad. El principio de valoración razonable de la prueba implica que debe respetarse las reglas de la sana crítica, especialmente los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos, conforme a lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 393 del Código Procesal Penal. Es así que, conforme al autoenjuiciamiento, esta judicatura ha actuado los siguientes medios de prueba. La declaración testimonial de la señora Dola Luz Vallarta Aguilar, Rosa Angélica Muñante Guisado, Otilia Juana Valenzuela Raimundo y el PNP Eduardo Pachas Herrera. Pruebas documentales, copia de oficio 119, acta de inspección fiscal de fecha 9 de mayo, vistas fotográficas, disposición 1, apertura de investigación preliminar, disposición 2, ampliación de plazo de investigación preliminar, cédula de notificación, providencia número 5, cédula de notificación 1659, 2017, disposición número 4, 2019, parte policial sin número 2019, constancia emitida por el subprefecto del distrito de Aurabá, constancia emitida por el teniente gobernador del anexo de Antacancha, y parte sin número 2022 Macrepol. Parte sin número 2022 Macrepol, acta de constatación domiciliaria de fecha 10 de junio, certificado de antecedentes penales de ambos acusados, y también se actuó la prueba por parte de la defensa de los acusados como testimonial la declaración de Jesús Johnny Ramírez Llanos y prueba documental la declaración jurada de fecha 3 de agosto de 2022 suscrita por el señor Jesús Johnny Ramírez Llanos. Conforme a dichos medios de prueba, en concreto señalaron lo siguiente. Con respecto a la declaración de la señora Rosa Angélica Muñante Guisado, ha señalado que laboró en el año 2017 en el Colegio de Aguaraja. ¿Qué cargo ocupaba? Era docente de grado inicial. Y que conoce a la señora Rosa Oswaldina Mendoza Huaraca, quien es madre de su alumna. Al señor Crisóstomo Florencio Ramírez, sabía que era el presidente de la comunidad, pero no lo conocía tanto como el día que sucedió el hecho. No tengo mucha amistad, solamente una vez lo he visto. Con respecto a los hechos relatados en el mes de mayo del 2017, señaló que yo estaba en mi aula con mis alumnos haciendo mis clases. Después de unos momentos, la directora tocó la puerta de mi salón y me comunica que la niñita estaba con unos dolores llorando, que le decía, ayuda, me duele, que le decía algo así, que le dolía las caderas, que le habían lastimado. Entonces yo le digo, pero ¿le has preguntado qué ha pasado? Sí, me dice, pero me dice que mi papá me metió huevo o algo así, me dice. Entonces, yo le dije, déjame en el patio para poder conversar con ella a solas. Entonces, conversando, dándole confianza para que me contara, ¿qué pasó, hijita? Le dije, ¿por qué dices que te duele? Y empezó a señalar su caderita y me empezó a decir que su papá le había metido su corazón y señalaba su vagina. Y esto me duele y me salió mucha sangre y que su mamá lo había lavado. Entonces yo le dije a la directora que se la llevara a la posta, al centro de salud, porque nosotros no podíamos revisarla, que para eso hay personas indicadas, especialistas. Entonces la directora se fue llevándola y creo que para allá encontró a su mamá algo así, porque no podía tampoco tocarla, la verdad, sin consentimiento de su mamá o papá. Después de que pasó este día, ¿se enteró lo que pasó con la niña? Sí. ¿Qué sucedió? Como docentes nosotros fuimos a buscar a los médicos, le preguntamos y dijeron de que había tenido una desfloración, violación y que tenía daños en las partes íntimas. ¿Quién habría realizado esto? Mira, en su momento el señor fue a mi cuarto con la señora, el papá de la niña con la mamá, a decirnos de por qué estábamos haciendo ese daño o algo así. Yo le digo, no, señor, no hay ningún daño, solamente nosotros prestamos oídos y ayuda a la niña. Ella es un angelito que está pidiendo ayuda y la verdad no sé lo que haya pasado, solamente ustedes como padres lo saben y no hay que temer a quienes dicen o a quienes dice ella papá, porque ella dice mi papá, no decía otro nombre. Y entonces yo le digo de repente a un tío o a algún primo le dice papá también, y me dijeron que no. Entonces yo le dije, pero ¿cómo haber evaluaciones médico-legistas y todos van a declarar quién es la persona que ha dañado a su hija? Entonces yo, de verdad, en eso soy capaz de mis manos o escapan de mis manos. Yo solamente estoy protegiendo a la niña como docente y yo no sabía qué más decirle.
Eso es lo que relató dicha testigo en concreto. Y también tiene correlación con lo señalado por la testigo Dora Luz Vallarta Aguilar, quien es docente en la institución número 378 del distrito de Aurora y conoce a la señora Rosa Oswaldina Mendoza Huaraca, que es profesora de la menor. Era profesora de la menor y en ese entonces había fiestas de cruces y el día domingo había fiestas y el otro día yo asistí a mis labores y la niña vino, la dejó su mamita y yo la recibí y luego de ahí me abrazó y se puso a llorar y le dije, ¿qué pasa, hijita? ¿Te compro un chupetín? Entonces la niña me dice, señorita, me duele. ¿Qué sucedió con la menor el día que usted la recibió? El día lunes que yo me incorporé a mi trabajo, la niña llegó, la dejó su mamá y luego como la dejó en la puerta, la niña me abrazó y comenzó a llorar y me contó que su papito le había metido bola y me señaló la parte o su parte. Yo le dije, hijita, eso no se habla, ¿cómo vas a estar hablando? Le dijo entonces, o me preocupé porque seguía que le dolía, me señalaba su parte íntima. Entonces yo la agarré y le dije a los niños que un ratito voy a salir afuera. Entonces agarré y le comenté a la maestra Rosa Ángela. Le digo, esto ha pasado, no sé si la niña estaba mintiendo, que no sé qué hago. Le digo entonces, o me dice, informa a la mamá que está un poquito mal la niña. Entonces yo fui a su casa a buscarla y no estaba. Entonces, como la niña se seguía quejando, yo agarré y fui a la posta y le dije, ¿qué pasa con la señora que no está? Yo quisiera que ustedes, como centro de salud, busquen a la madre de la menor o que le den alguna pastilla para el dolor. No sabía lo que sucedía porque ella estaba hablando así, pero yo no le he creído hasta que le llevaron a la posta lo que había sucedido y la mamá mismo la ha llevado a la posta para que lo evalúe el doctor y la obstetra. No sé, de ahí solamente eso fue todo. Yo solamente lo llevé y me lo traje a la niña y luego la mamá vino a recoger a la salida. Ese día que sucedieron los hechos, que la menor te cuenta lo que ha pasado, los padres de esa menor concurrieron a su domicilio. Sí, concurrieron en la noche. Me dijeron, profesora, ¿para qué le llevó usted a la posta a comunicar cuando la niña estaba con dolor? Yo no tengo ningún problema. Entonces agarré, le dije, yo no tengo ningún problema, pero pónganse en mi lugar que si la niña se está quejando, yo he venido a buscar, a buscarlas, ustedes y a su esposa, y no estaban. Entonces yo le comuniqué para que me orienten, para que le comunique a la señora, de repente le puede llevar a sus padres. Me preocupé más por eso, como dijo la niña, y de ahí me cerré mi puerta y yo tuve tanto miedo. ¿A qué hora más o menos fueron a su domicilio? A horas 9 de la noche. Es así que se tienen dichas declaraciones de los testigos presentados por el Ministerio Público y de los medios de prueba que han sido oralizados en el presente juicio oral, se tienen como primera documental el oficio 119-2017 Macrepol, de fecha 9 de mayo, indica lo siguiente, que con horas 18:47 del día 8 de mayo del año 2017, por ocurrencia del servicio, siendo la hora y fecha anotada en el margen superior izquierdo, se presentó a esta dependencia policial la persona de Rosas Valdina Mendoza Huaraca, natural del distrito de Aurabaya, estado civil, soltera, ocupación, ama de casa, grado de instrucción primaria incompleta, con domicilio actual en Avenida Manchego Muñoz 356, Aurabaya, quien pone en conocimiento que el día de la fecha, a horas 11 de la mañana, se acercó a su domicilio a la obstetra, en la cual desconoce su nombre, pero sabe que trabaja en el centro de salud del distrito de Aurabaya, comentando que su menor hija de iniciales TDRM había sido violada por su papá por comentarios de la profesora Doris, directora de inicial del distrito de Urabá, así como refiere que se acercó donde la profesora Doris a preguntarle qué había pasado, respondiendo que su esposo, Crisóstomo Ramírez Quispe, padre de la menor, había violado a su hija, donde refiere que dicha profesora le dijo que no diga a nadie y que esto quede entre los dos, lo que pongo de conocimiento a esta dependencia policial para los fines correspondientes. También se tiene el acta de inspección fiscal realizada el 9 de mayo del 2017 en presencia de la señora Rosa Oswaldina Mendoza Huaraca, identificada con DNI 44 57 15 46, y el señor Crisóstomo Florencio Ramírez Quispe,
identificado con DNI 07 47 48 42, en compañía del doctor Pablo Ismael Ibalañacari y el suboficial de segunda, Víctor Manuel Ortiz La Rosa, y se procedió con la diligencia de la siguiente manera. Se contrataron en el inmueble antes mencionado en Girón, Los Ángeles, el número del sitio de Aurora, estando construida de un material rústico adobe con techo de calamina y tejas en una dimensión de largo de aproximadamente 7 metros de largo, y que al margen del inmueble en mención se observa una puerta de madera de color verde, y procediendo con la evaluación, en el interior se observa contiguo ambientes y se recaban las prendas de la menor agraviada y del supuesto acusado. Con respecto a estos delito o a este presunto delito de violación sexual, también se tiene la vista fotográficas de la vivienda de la inspección fiscal, y se tiene, y que ha sido en presencia del hoy acusado, y también se tiene la disposición número, la apertura de investigación preliminar de fecha 16 de mayo del año 2017, y las demás documentales que guardan relación a las providencias señaladas precedentemente. Es así que con respecto a estos medios de prueba debemos analizar la sentencia o la casación 483-2020 del SANT. Señala en el noveno considerando: la Administración de Justicia, desde un sentido amplio, comprende aquellas dependencias a cargo de las investigaciones o indagación, así como de las resoluciones de conflicto en aplicación de la ley y dentro del marco constitucional. En ese sentido, restringido recae sobre aquellas que le imparten. La perturbación a esta función trascendental del Estado es pasible de persecución y reproche penal, pues el bien jurídico protegido en el delito en materia de análisis lo constituye propiamente el normal desenvolvimiento de la Administración de Justicia, el cual puede ser mediado con actos que obstaculizan la labor eficiente de las entidades encargadas de administración de justicia o de aquellas que colaboran con esta en el marco de sus funciones. Al ocultar a un menor, el sujeto agente se interpone al accionar del sistema de justicia, además de quebrantar su deber de colaboración en el marco de un proceso en estadio de esclarecer y conocer la verdad, condición previa a todo pronunciamiento. Así pues, se vulnera el bien jurídico en ciernes, no solo cuando el ocultamiento del menor se realiza para evitar el esclarecimiento del hecho delictivo, sino también de indagación o investigación que realiza alguna otra autoridad del sistema de justicia, por ejemplo, la Judicatura de Familia, donde se puede encontrar incurso en ocultador. El tipo subjetivo o el tipo objetivo sujeto activo es un delito común, pues el tipo penal no exige una cualidad especial para ser autor del mismo, de manera tal que cualquier persona que reúna las condiciones generales de imputabilidad podrán responder como autor. La acción típica recae o el accionar típico radica en ocultar a un menor de edad de la justicia o autoridad competente, lo cual para su materialización ha de ser físico, desplazando, escondiendo o disfrazando al menor a fin de que no sea hallado, lo cual podría tornarse en permanente. La autoridad sobre quien se refiere la ley podría ser cualquier que posea competencia para investigar o indagar. En ese sentido común del lenguaje, ocultar significa esconder, tapar, disfrazar o encubrir a la vista. El tipo subjetivo se trata de un delito eminentemente doloso desde el ámbito de competencia personal del agente, consistente en la conciencia y voluntad de la realización típica ocultamiento de la menor a las investigaciones. Aspecto importante radica en la expresión investigaciones, aludida en el tipo penal, pues es a este estadio de actuación al cual el menor es evadido por el sujeto agente. Así, el término de investigación alude a aquella etapa donde el ente encargado de administrar justicia u otra autoridad competente
se encuentra recabando o cotejando elementos necesarios para generar convicción sobre determinado hecho. La investigación puede ser judicial o, en su caso, realizada por el Ministerio Público o por la Policía Nacional al momento de tomar conocimiento de la noticia o noticia criminis. En ese orden de ideas, no es de exigencia que exista una investigación formalizada propiamente dicha, pues deviene insuficiente encontrarse la entidad competente en la fase preliminar de obtención inmediata de elementos de convicción o acopio de información necesaria para emitir el pronunciamiento que atañe. Es así conforme señala esta casación que la investigación puede ser judicial o, en su caso, realizada por el Ministerio Público o por la Policía Nacional al momento de tomar conocimiento de la noticia controvertis o noticia criminis. En ese orden de ideas no es exigencia que exista una investigación formalizada propiamente dicha. Es así que, conforme se tiene de estos medios de prueba actuados por el Ministerio Público, la acta de intención fiscal del oficio número 119, en donde la supuesta acusada Rosa Oswaldina Mendoza Huaraca pone en conocimiento de estos hechos en el supuesto de violación sexual de su menor hija, y también el acta de inspección fiscal, en la cual se señala que ha sido con fecha 9 de mayo del 2017, en la cual se ha tomado en conocimiento el lugar donde supuestamente hubieran sucedido los hechos de violación sexual, en presencia esta de los hoy acusados Rosa Oswaldina Mendoza Huaraca y el señor Crisóstomo Florencio Ramírez Quispe. Es más, según las declaraciones de los testigos, quienes han señalado tajantemente que el día 8 de julio la menor, al ver contado lo que había sucedido, han puesto en conocimiento las autoridades competentes, esto en el centro de salud, a la señora obstetra, en la cual también la señorita obstetra ha señalado que sí, efectivamente había un tema de desfloración, y la indicación de todos estos hechos por la menor habría sido a su papá. Es más, que se debe tener en cuenta estos hechos, los acusados tenían pleno conocimiento, más aún que, conforme señalan los testigos, ambos testigos, tanto la profesora como la directora, señalan que los hoy acusados habrían acudido a su domicilio para señalarle de por qué ellos habían intervenido en el presente proceso sin avisarle a los padres. Es decir, 8 de mayo sucedido los hechos, 9 de mayo impuesto el acta de inspección judicial y la denuncia penal por parte del acusado. Y el 10 de mayo no se sabe del paradero de dichos acusados. Es así que se tiene la declaración de parte del hoy acusado, en el cual señala el sobrino del hoy acusado o de los acusados que desde el 10 de mayo iban a laborar en dicho lugar. Pero debemos tener, por un tema de la máxima experiencia, que si bien es cierto, estas actuaciones tenían pleno conocimiento los acusados, y con el afán de ocultar y con el afán de no poder obstaculizar las investigaciones realizadas por la Administración de Justicia, dichas partes procesales habrían o se habrían fugado, como bien señala el autoenjuiciamiento, del lugar donde domiciliaban, lo cual se habría cumplido con el delito en materia de imputación. Es por tales consideraciones, se evidencia, conforme a los medios de prueba, tanto testimoniales como documentales, que los hoy acusados habrían incurrido en dicho delito, conforme lo señala el artículo 403 del Código Penal. Con respecto a la reparación civil, el Ministerio Público solicita en la suma de 500 nuevos soles que deberán pagar los acusados de manera solidaria. Es así que esta judicatura tiene a bien imponer esta reparación civil a favor de la parte agraviada, conforme se tiene de los ingresos también percibidos por los hoy acusados en sus generales de ley. Con respecto a la imposición de costas, si bien es cierto, se ha acreditado el hecho en materia de imputación, sin embargo, teniendo las condiciones de los hoy acusados que tienen grado de instrucción en el parte del acusado de secundaria incompleta y la parte acusada es iletrada, y estando que han acudido a todas las diligencias en el presente proceso, esta judicatura considera eximirlos en su totalidad. Decisión final por esas consideraciones, administrando justicia
A nombre de la nación, potestad de quien emana, conforme el primer párrafo del artículo 138 de la Constitución Política del Perú, falla, condenando a Crisóstomo Florencio Ramírez Quispe, identificado con DNI 07 47 48 42, y la señora Rosas Goldina Mendoza Huaraca, identificada con DNI 44 57 15 46, como autores del delito contra la Administración de Justicia en su modalidad de ocultamiento de menor e investigación judicial ilícito previsto y sancionado en el artículo 403 del Código Penal en agravio del Estado Poder Judicial, representado por la Procuraduría Pública encargada de asuntos judiciales del Poder Judicial. Impóngase a los referidos sentenciados 1 año de pena privativa de libertad con carácter de suspendida por el periodo de prueba de 1 año, sujetos al cumplimiento de las siguientes reglas de conducta: prohibición de ausentarse al lugar donde reside sin autorización del juez, comparecer en forma personal y obligatoria al juzgado de ejecución de sentencia cada 60 días a fin de informar y justificar sus actividades, debiendo de firmar el libro de control o control biométrico respectivo, reparar los daños ocasionados por delitos, debiendo de cumplir con su pago de la reparación civil. Siguiente, fijo en la suma de 500 nuevos soles, importe que por concepto de reparación civil deberán pagar los sentenciados a favor de la parte agraviada, Procuraduría Pública encargada de asuntos judiciales del Poder Judicial, en el mismo que será pagado dentro del término de 60 días naturales desde el momento en que quede consentida o ejecutoriada la presente sentencia. Ordena en que caso los sentenciados no cumplan con cualquiera de las reglas de conducta, no cumplan con el pago de la reparación civil, conforme a la fecha fijada, es bajo apercibimiento de lo previsto en el artículo 59 del Código Penal. Siguiente, exonerar del pago de la costa del presente proceso a los sentenciados. Siguiente, se recomienda al Ministerio Público iniciar investigación ante el presunto delito de falsedad en juicio oral de conformidad al artículo 409 del Código Penal en contra del señor Jesús Johnny Ramírez Llano, identificado con el número 43 84 35 36. En cuanto a esta judicatura, evidenció que al momento de brindar su declaración en juicio oral de dicho testigo con fecha de 5 de julio habría faltado a la verdad al brindar su declaración. Ordeno que una vez que quede consentida o ejecutoriada la presente sentencia, se proceda a la ejecución, debiendo cursar las partes correspondientes al registro central de condenas y demás dependencias señaladas por ley. Así pronuncia, mando y firma en la sala de despacho del Juzgado Penal Unipersonal de la provincia de Castro Villena. Se dispone a notificar con la presente sentencia las casillas electrónicas de los sujetos procesales, así como también al domicilio real de los hoy acusados para los fines de ley. Siendo las 7 de la noche con 40 minutos del día de la fecha, se da por cerrada la grabación de audio y video. Buenas noches.